Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Es, es una bendición, igual como mencioné la semana pasada. La semana pasada no me tocaba predicar o enseñar, pero me tocaba hoy, pero el hermano Eder pues andaba de Cusco, como dicen, ¿no? Bueno, por andar ¿sí dijo Cusco tu mamá? Bueno, decía. Pues hermanos, como vimos la semana pasada, hablamos en la carta de Efesios. Y hoy les voy a invitar a abrir su Biblia en la carta a los Corintios, 1 Corintios 3. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios, 1 Corintios 3, del 1 al 3. Yo le voy a dar lectura y ustedes síganme con su vista. Amén. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por lo bueno que has sido para con nosotros día con día, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, misericordia y fidelidad, Padre, que nos muestras día con día, Señor. Te pido, Padre, tu bendición en este tiempo de hablar de tu palabra, de enseñar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu quien abra y haga quebrantar nuestros corazones, Señor, a tu palabra, Señor, y que podamos poner en práctica tu palabra, Señor, no ser oidores solamente, Señor, sino hacedores de ella, Padre. Ayúdame a mí a poder exponer con claridad y sencillez tu palabra, Señor, y guíame pues en cada palabra que vaya a decir, Señor, y pues podamos salir alimentados y fortalecidos espiritualmente, Padre. Te damos gracias pues por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Como mencionaba la semana pasada, pues no me tocaba predicar, sino cubría a Eder. Pero pues me ayudó porque el día de hoy vamos a ver esta predicación era una sola, pero pues la dividí en dos. Entonces vimos la semana pasada la carta de Efesios y vimos respecto a estar muertos espiritualmente. Si has creído en Cristo, estás vivo espiritualmente, y si no has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador, pues estás muerto. ¿Sí dije bien? Es que luego me trabo, hermanos, por los números. Entonces vimos eso, y también vimos el capítulo 2 de Efesios nos hablaba de eso, de estar vivos en Cristo o estar muertos en Cristo. Y también vimos o menciona acerca de la gracia de Dios y de que nosotros no es por lo bueno que seamos, sino somos salvos y estamos vivos espiritualmente solamente y puramente por la gracia de Dios. Y más adelante, no recuerdo, creo el versículo 6, donde nos hablaba respecto a las buenas obras que tenemos en Cristo, el versículo 10. Y que debemos de andar en esas buenas obras. Bueno, entonces, en esta carta a 1 Corintios, el apóstol Pablo es el autor, y escribe a estos habitantes de Corinto, y les dice que él les quería hablar les quería tratar como espirituales, como gente madura, espiritualmente hablando, ¿no? Pero no pudo hacerlo porque todavía eran carnales, y porque vivían todavía o andaban todavía en la carne y eran cristianos. Los hermanos en Corintios son cristianos, están vivos espiritualmente, pero vivían en la carne, y por eso dice que les habla como a carnales. Y también usa un ejemplo en el versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, como maduros, dice, sino como a carnales, como débiles en la fe. Después dice, como a niños en Cristo. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda. Entonces aquí les está diciendo que pues está usando la ilustración de un bebé, ¿no? Les dice, un bebé pues
no le puedes dar un alimento sólido porque le hace daño, le cae mal, solamente puede pues dar leche. Entonces usa la ilustración como de un bebé, hablando espiritualmente, os di a beber leche y no vianda. Vianda aquí pues la traducción es comida. Dice, porque no erais capaces, aún no erais capaces, y todavía les dice, ni sois capaces todavía. Entonces Pablo quería a lo mejor hablarles de una manera, enseñarles verdades bíblicas más profundas, por así decirlo, pero todavía no podía enseñarles todas esas verdades espirituales porque todavía andaban viviendo en la carne. Entonces, por eso vemos aquí que hay cristianos que son carnales, que son débiles en la fe o que no son maduros espiritualmente. Disculpen, hermanos, que use mucho la traducción viviente, la nueva traducción viviente, pero igual como lo mencionaba en la clase el viernes que di, que las traducciones nos ayudan a poder entender un poco más claro, ¿no? Porque pues las palabras o la idea viene un poco más clara. Dice, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Entonces aquí vemos que les vuelve a remarcar. Está siendo directo Pablo. Pues vemos en otras cartas que también es directo, ¿no? Y pues lo hace pues para que aprendan, ¿no? Es directo para, pues ya ve que pues como seres humanos pues somos, nos gusta que nos hablen bonito o no nos gusta que nos hablen directo, pero a veces es necesario. ¿Por qué? Pues porque número uno pues es la palabra de Dios y de esa manera como que a veces, pues no fue claro el hermano, entonces pues voy a seguir pecando, ¿no? Entonces Pablo está hablando directo y les está diciendo que no son carnales, que no están preparados para algo más sustancioso y dice, y aún no están preparados. Entonces está haciendo directo. Versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Aquí en la traducción viviente dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Sabemos que la naturaleza pecaminosa al recibir a Cristo pues no se va, ¿no? Todavía seguimos pecando, todavía no somos perfectos. Pero, como vimos ayer en la enseñanza del hermano Raúl, Dios ya nos ha dado la libertad del pecado. Pero entonces nosotros pecamos porque queremos, y es la verdad. No porque no podamos, porque Dios ya nos hizo libres del pecado. Pero entonces nosotros pecamos, en realidad pecamos porque queremos. Porque como vimos, Dios ya nos dio la libertad del pecado, ya no somos más esclavos del pecado. Porque nosotros todavía queremos seguir ahí viviendo en los deseos de nuestra carne, ¿no? Y bueno, aquí el versículo 3 dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Todavía se dejan controlar por su naturaleza pecaminosa, no están luchando, no están, sabemos, el Espíritu Santo está en nosotros y sabemos qué es lo que debemos hacer. A lo mejor en una dificultad o cuando vienen pruebas o evitar el pecado. Bueno, un ejemplo podría ser en cuanto a la fornicación. ¿Qué dice respecto a la fornicación? Dice huir de la fornicación, les dice a los jóvenes, ¿no? Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si leemos la Biblia, si nos estamos alimentando bien de la Biblia, leyendo su palabra, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, todavía queremos seguir dar rienda suelta a nuestros deseos. Nos estamos dejando controlar por nuestra naturaleza pecaminosa y vemos en Efesios que dice que la naturaleza pecaminosa va en contra del Espíritu.
y después, más adelante, en el versículo 3, ya lo voy a leer en la versión 60, dice, porque aún sois carnales, es decir, porque aún se dejan controlar por estos deseos, ¿no? Que ya sabemos, ya como otra vez vuelvo a repetir, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ya sabemos qué es lo que le agrada a Dios que hagamos en cierta situación, pero nosotros queremos pues seguir sujetos al pecado y obedecer a nuestras pasiones y deseos. Y continúa diciendo, porque aún sois carnales, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces aquí solamente está dando un ejemplo de lo que son estos, una parte de lo que son estos deseos carnales, ¿no? Entre de los cuales están los celos, las contiendas y las disensiones. Los celos es envidia del bien ajeno. Bueno, pues es tener envidia de alguien, ¿no? Que pues le va bien, supongamos, ¿no? A alguien le va bien y pues nosotros, creo que, no sé si estoy bien, pero como mexicanos tenemos cuando pues, con los extranjeros pues somos bien acomedidos y no, pues es un extranjero acá, pero cuando un mexicano está triunfando, ¿qué hacemos? Lo atacamos, ¿no? De seguro le está yendo bien, pues porque a lo mejor hace algo chueco en su negocio, entonces en realidad eso es producido por los celos. Como dije, los celos es envidia del bien ajeno. Tenemos celos, tenemos envidia, los celos son envidia. Después dice contiendas. Las contiendas son luchas o enfrentamientos o discusiones. Por todo estamos discutiendo, ¿no? Recuerdo cuando íbamos nos invitaban a los torneos de fútbol, ¿no? Entonces había cierta iglesia que les gustaba, bueno, echar bronca, ¿no? Y a veces no nos gustaba. No, es que van a ir los de cierta iglesia y pues ya estábamos, y siempre echan pleito, entonces ya mejor no. Entonces ellos estaban dejando contiendas, son luchas, enfrentamientos o discusiones, ¿no? Entonces también disensión que habla, dice la disensión es falta de acuerdo entre dos o más personas. Entonces hay personas que no se tienen que arreglar un asunto, pero no se pueden poner de acuerdo. No, que yo quiero esta cosa, no, que yo quiero esta cosa. Entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque el orgullo no los deja, digamos, en cierta manera, ceder, ¿no? No, pues está bien, vamos a hacer lo que tú dices, vamos a ver si sale. Pero no, yo quiero hacer lo que yo quiero y mi idea es la mejor. Entonces, esas son disensiones que no se pueden poner de acuerdo. Entonces, Pablo usa estos tres ejemplos que son parte de la carne. Entonces, al final del versículo 3 hace unas preguntas. Dice, porque aún sois carnales, aún siguen haciendo lo que la naturaleza pecaminosa se dejan controlar por la naturaleza pecaminosa. Y después dice los ejemplos, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y después la pregunta dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y entonces, igual, vuelve a repetirles lo mismo, ¿no? No viven con su naturaleza pecaminosa y dejándose controlar como ella. Y después dice, y viven, eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa cuando dice, se refiere a no sois carnales. Y después dice, no andáis como hombres, es decir, no viven como la demás gente del mundo. Es decir, no se nota una diferencia entre la gente del mundo y los cristianos. Y entonces, igual como lo vimos la semana pasada, debe de haber una diferencia, una manera de vivir, una manera de andar entre los cristianos y la gente inconversa. Y entonces aquí Pablo está usando estos tres ejemplos, los celos, las contiendas y las disensiones, que era lo que más adelante lo explica en los demás versículos, que había esto en esa iglesia de Corinto, que había celos, contiendas, disensiones, y ya en los versículos 4 en adelante está diciendo en qué se basan esos celos, esas contiendas y en esas disensiones. Dice, versículo 4,
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es decir, no se están dejando controlar por su carne. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces les está dando el ejemplo de la razón por la que había discusiones, la que había celos. No, es que yo fui salvo por Pablo, entonces como Pablo es más espiritual y más importante, y había esas discusiones y había esos celos, ¿no? Entonces vemos que un carnal se deja controlar, un cristiano carnal se deja controlar por su naturaleza pecaminosa, y un cristiano carnal vive como la gente del mundo. Es decir, no hay una diferencia, no puedes tú notar una diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Y ahora vamos a volver a ver los deseos de la carne. En Gálatas 5, 19 al 21. Les invito. 5:19. Ok, voy a darle lectura en la Nueva Traducción Viviente porque igual ahí son más claros. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos. Y vemos que era lo que les muestro a los que les dijo a los corintios: peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, los celos, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y entonces es la natural, es vivir conforme a la carne. Y como vimos, es una manera constante de hacer todas estas acciones, ¿no? Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, etcétera, y toda la lista de lo que es vivir en la carne. Estas acciones las realiza comúnmente y para él no le genera ningún problema. Entonces, para el incrédulo, pues él vive todas estas cosas, se le hacen como ¿qué? Como comunes. Como es normal, pues emborracharse, se emborrachó, hijo, pues ya que se la cure, ¿no? Es normal para ellos. Pero para alguien que es cristiano, pues lógico, está mal y es pecado. Va en contra de la voluntad de Dios. Pero un cristiano carnal probablemente lo cometa y a lo mejor el Espíritu Santo pues le redarguya, pero igual hay cristianos que pues apagan el espíritu, ¿no? Y ya no se dejan guiar por el espíritu. Y entonces vive, tal vez no comúnmente lo cometa, pero lo llega a cometer. La mayoría de estas cosas. Tal vez podamos vivir con una manera, con una apariencia externa solamente. Tal vez nos vistamos bien, vengamos bien, es domingo, entonces me tengo que vestir de cierta manera para ir a la iglesia, ¿no? Y pues tenemos cierta apariencia buena. Entonces él es cristiano, pues porque se viste de esta manera, y se ve que en el caso de las hermanas, no, es una cristiana, pues se viste con falda, se arregla bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y solamente es pura apariencia externa. Pero vemos que las obras del Espíritu son internas y también son reflejadas externamente. Pero todas estas personas que se vistan bien, etcétera, cuando pasan por una situación difícil, vemos en el estudio de Transformados en su Imagen, ¿no? Que nos decía de la bolsita de té. Cuando viene el agua hirviendo, ¿qué es lo que sale en su bolsita de té? ¿El espíritu o la carne, no? Pues pues está bien, esta vez voy a hacer lo que la obra de la carne, lo que mi deseo carnal quiere hacer, ¿no? Se me presentó cierta situación y pues entonces pues, está bien, no pasa nada. En fin, Dios me va a perdonar porque pues la gracia de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? En este caso, como vimos,
pues los corintios tenían este problema, ¿no? Celos, contiendas, disensiones. Ellos mostraban, se veía eso comúnmente dentro de la iglesia. Y entonces eso hacía que ellos fueran unos cristianos carnales y no vivían de una manera espiritual. Entonces, nosotros, hermanos, ¿qué hay en nuestra vida, en estos deseos carnales? ¿Cómo se ven reflejados en nuestro andar diario? Es para nosotros común tener envidia. ¿Qué hay en nuestro corazón? Mostramos envidia, a que viene un hermano, igual como mencionaba, ¿no? Al hermano le está yendo bien. ¿Y qué sale de nosotros? Envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas. Y a lo mejor tengamos, y yo creo que sí, tenemos como ciertas categorías, ¿no? Pecados más o menos considerables y pecados, ¿no? Por ejemplo, inmoralidad sexual, no, pues eso ya, a Dios esto ya no le agrada, ¿no? Entonces yo no hago nada de eso. Impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad. Y ya peleas, pues esto ya es un poco más tolerable, ¿no? Tolerable, ¿no? ¿Qué pecados toleramos? Hechicería, hostilidad, pelea, celos, está bien. Después envidia, mentira, ¿no? Pues las mentiras, pues igual están más, son pecados chiquitos, ¿no? Entonces, sabemos que no debemos de vivir de esa manera. Lo que nos hace espirituales es no vivir conforme a la carne, es decir, mantener un estilo de vida donde constantemente alimentamos a la naturaleza pecaminosa. Bueno, eso no nos hace espirituales, es al contrario, ¿no? Es vivir conforme a la carne. ¿Sabes? Entonces así, hermanos, así hay muchos cristianos que no vivimos de una manera espiritual, que aún andamos, somos cristianos pues carnales, ¿no? Que dejamos pues pasar ciertos pecados, que igual como les digo, consideramos ciertos pecados pues que estos sí ofenden a Dios, pero estos no lo ofenden tanto, así. Entonces debemos de vivir de una manera santa, de una manera que agrade a Dios y que se vea en nuestra vida reflejada que Cristo vive en nuestras vidas, como vimos, que no nos dejemos controlar por los deseos carnales. Y entonces aquí está hablando de estos, a los corintios, que eran unos cristianos carnales. Bien, vamos a regresar ahí a Corintios, 1 Corintios 3. Y ahora vamos a dar lectura al versículo 11 al 15. ¿Listos? Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Perdón, hermanos, aquí me salté una parte de la parte de arriba. Bueno, entonces, esto lo vamos a ver después. Dice, regresamos a lo anterior, a que un cristiano, pues, un cristiano carnal, pues es aquel que sigue viviendo conforme a su carne, pues, ¿no? En una ocasión, cuando recién llegué allá a Hermosillo, pues como les digo, a mí me tocó ir a un poblado que se llama Poblado Miguel Alemán, que le dicen la 12, y en ese pues venden mucho cosas de segunda y esas cosas, ¿no? Que a veces de marca o a veces pues son
Bueno, total, necesitaba unos tenis, no recuerdo bien por qué, pero necesitaba unos tenis y pues yo dije, pues aquí dicen que un compañero compró unos tenis y le salieron buenos, ¿no? Y eran de marca. Entonces, pues ya fui a buscar en un lugar y vi unos tenis y se veían bien, eran Nike, pues igual, los de marca salen buenos, ¿no? Y entonces los vi y pues, no, pues sí, y estos, no, pues 250 pesos, no, pues están muy baratos, ¿no? Y yo pensando que eran originales, y así como que los vi, no, ¿serán o no serán? Y ya pues me los compré y con los que iban pues no me dijeron nada, ¿no? Nada más se iban riendo. Y ya ya llegamos allá a la iglesia donde tenemos que ir y ya me dicen, no, pues se ven bien chafas. Yo me fui con la finta, no sé por qué. Pensé que eran usados, que eran de segunda, pero eran de esos que son imitación, ¿no? Entonces pues ya me los puse, creo al siguiente sábado. Y a la media hora de usarlos, se me despegaron todos, se veía ahí pues el resistolazo, ¿no? Entonces se veía que eran pues chafas, era imitación. ¿Qué, a qué quiero llegar con esta ilustración? Pues así hay muchos cristianos que solamente pueden aparentar, hermanos, que son cristianos. Como vimos la semana pasada, ¿estás vivo o estás muerto? No hay término medio. Igual puedes aparentar, puedes, pues igual te conoces las reglas, lees tu Biblia, todos los días y conoces las reglas de ética para un cristiano, ¿no? Vienes todos los días los días de servicio vienes a la iglesia, cantas en el coro, no sé, a lo mejor tocas el piano, tocas un instrumento, enseñas, etcétera. Puedes aparentar, pero ¿qué hay, verdad? En realidad el Espíritu Santo está en tu corazón. Como vemos, pues, con los tenis, ¿no? Pues parecían originales y pues yo me fui con la finta. Pero ¿qué es mejor? Es mejor estar seguros de nuestra salvación. Vamos a Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21 y 23, ¿no? ¿Qué es lo que demuestra tu vida? Igual puedes pensar que eres cristiano, pero vives en la carne y aún así, pues yo recibí a Cristo, ¿no? Esa puede ser tu respuesta. No, yo recibí, es más, recuerdo cuando hice la oración, ¿no? Pero no es la oración la que salva, es que hayas creído verdaderamente. Entonces, Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, esas personas que creyeron que eran cristianos, que habían creído en Cristo verdaderamente, pero su vida no reflejaba eso, ¿no? Vivían, como digo, en la carne. No estaban, probablemente ellos, hay algunos que así pasa, ¿no? Que solamente tuvieron como una vacuna, ¿no? Pues yo ya hice mi oración, ya soy salvo. Pero ¿cómo viven? ¿No? Y entonces, ¿qué dice aquí? Entonces ellos pensaron que eran salvos, pero cuando se presentaron delante del Señor, dice, no profetizamos en tu nombre, no hicimos las cosas que tú decías, enseñamos en los clubs bíblicos o aquí en las clases en la iglesia, etcétera. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. También vemos en Apocalipsis 3, 15 al 16. Apocalipsis 3, 15 al 16. Dice, bueno, aquí es el ángel hablando a la iglesia de la Odisea, ¿no? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré
de mi boca. Es decir, aquellos cristianos que todavía quieren vivir en la carne. Igual vienen en la iglesia, pues no vemos lo que hacen, pero ¿cómo son en su trabajo? ¿Cómo los ven sus demás compañeros de trabajo, sus demás compañeros de escuela? No sé. ¿En realidad muestran en sus vidas que son cristianos? Reflejan un carácter igual, puede ser una apariencia externa, ¿no? Pero cuando igual dices una que otra grosería, ¿hablas igual que ellos? Ahorita pues es fácil, ¿no? La manera de hablar delata muy fácil a un incrédulo. Hablan pues muchas veces con groserías, ¿no? Y bueno, y entonces aquí dice que por cuanto no eres frío ni caliente. Entonces, ¿quieres vivir en la carne? Es aquellos que todavía quieren hacer o quieren dejarse controlar por sus deseos carnales. No, pues, y como les digo otra vez, se enfatiza mucho la gracia de Dios, ¿no? Pues Dios ya me salvó y pues Dios me va a perdonar. Y sí, gracias a Dios, Dios nos perdona, pero pues también hay consecuencias. Entonces, aquí Pablo está exhortando a los corintios, pues les dice... No les dice, no, pues ustedes son carnales todavía. Ahí está bien que sigan así. No, de hecho se los está diciendo por algo, ¿no? Ese problema había en esa iglesia, que vivían de una manera carnal todavía, se dejaban ser llevados por su naturaleza pecaminosa. También vemos en Hebreos 12, 6 al 11. Hebreos 12, 6 al 11. Bueno, voy a leer desde el versículo 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, vean esa palabra, como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Entonces, si en verdad eres cristiano, espera la disciplina del Señor. Si en verdad eres creyente y vives en la carne, entonces va a haber disciplina, y si es necesario, vendrán azotes también. Pues ya azotes ya es más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces somos muy necios y pues no entendemos. Entonces, aquí, hermanos, Pablo está hablando a los corintios que todavía que eran carnales todavía, que eran cristianos, pero todavía se dejaban controlar muchas veces o varias veces, o no vivían conforme al Espíritu, sino andaban todavía no querían cambiar, pues, no querían seguir viviendo de la vida que vivían antes, con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios, ¿no? Y entonces vemos que si eres hijo de Dios, pues espera, y quieres vivir en la carne, espera la disciplina del Señor. Eso se me olvidó mencionarles. Entonces ahora sí, vamos a 1 Corintios 3:11, donde estábamos. Igual como decía, leímos del versículo 1 al 3 y pues les está diciendo que todavía sois carnales, que viven de una manera carnal, que Pablo no les puede hablar como si fueran espirituales, cosas más profundas, porque todavía se dejan llevar por su naturaleza pecaminosa, todavía quieren vivir conforme a la carne, versículo del 1 al 3. Después, como les dije, sigue explicando las discusiones que tenían, ¿no? El versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Entonces, pues todos los demás versículos hablan respecto a eso, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Después vemos el versículo 11, que era donde les dije, 1 Corintios 3, 11 al 15. Lo voy a volver a leer. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, versículo 11, vemos que ya tiene el fundamento. Y el fundamento pues es el evangelio. Cristo vino, murió por nuestros pecados, murió y resucitó para darnos vida eterna. Ese es el fundamento. Pero después viene la sobreedificación, ¿no? Entonces, cuando viene de edificar, versículo 12, y si sobre este fundamento ya eres salvo, ya tienes el fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Entonces, cuando menciona alguno edificare, se refiere a una buena doctrina. Entonces, hermano, ¿qué estás edificando sobre el fundamento? Igual, y vivimos, y volvemos a ver, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues viviendo en la carne? Y vemos que aquí el material que menciona al principio, en el versículo 12, vemos que son materiales caros, ¿no? Oro, plata y piedras preciosas son materiales buenos, preciosos o de valor. Pero después menciona madero, heno y hojarasca. Todas esas tienen una cualidad que son, que se queman con facilidad. Entonces, continuando con la idea anterior, pues está diciendo, como les dije, habla de edificar. Entonces a esto se refiere a, ya tenemos el fundamento, pero ¿qué estamos poniendo sobre el fundamento? ¿Cuál es nuestra doctrina? Una buena doctrina y una doctrina buena no nada más se deja ahí, ¿no? Sino que se practica. Entonces, gracias a Dios, pues tenemos buena doctrina y se enseña la palabra de Dios. Entonces, toda la doctrina la tenemos sobre la palabra de Dios, pero depende de nosotros si la aplicamos o no la aplicamos. Entonces aquí Pablo está diciendo, ¿qué es lo que después de ser salvo, ya tienes el fundamento, qué material le agregas, ¿no? Tienes buena doctrina, pero ¿la practicas? Las enseñanzas que recibes en la iglesia o en las predicaciones o igual en tu casa, como vemos que tenemos responsabilidad de leer y estudiar la Biblia, y ya, mencionando en unas predicaciones anteriores, que es nuestra responsabilidad cristianos, ¿qué? Crecer y alimentarnos de la palabra de Dios, no solamente como los católicos tienen, ¿no? Pues nada más con que ellos vayan a la iglesia y escuchen, ya es suficiente. Dios nos ha dado una responsabilidad también ¿de qué? De estudiar su palabra. No nada más, pues con que escuche una predicación en el internet, pues ya gracias a Dios tenemos esa facilidad, ¿no? Esa facilidad de, en nuestro celular, yo creo ya todos tienen celular y es muy raro quien no tenga un celular. Y entonces, pues es fácil, vemos una predicación, pero no se trata nada más de escuchar predicaciones y predicaciones, sino de nosotros estudiar. Toda la escritura es útil para instruir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. Entonces es nuestra responsabilidad, ¿qué? Escudriñar las escrituras. No nada más, igual como les mencioné la semana pasada, ¿no? Pues ya hice mi lectura del día, no aprendí nada, no entendí nada, pero ya la hice, ¿no? Ya, palomita, ¿no? Y luego van y a quien sea que esté recogiendo los devocionales, pues les dice, hice 5 devocionales, ¿no? Pero no la
estudiamos. No escudriñamos, no, recuerden que escudriñar tiene que ver con rascar, que tiene que ver no nada más con lo superficial, ¿no? Sino de ir rascando. Y vemos que pues las palabras de Dios tienen enseñanzas que ayudan en nuestra vida diaria. Y bueno, ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros edificando sobre el fundamento que es el Evangelio? La buena doctrina, seguimos dejándonos, igual como les decía, una buena doctrina reflejaría una buena práctica. Y si tenemos una buena práctica, una buena doctrina, entonces estamos siendo espirituales y no nos estamos dejando guiar por la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué estás edificando sobre el fundamento que ya está puesto? Y vimos igual otra vez oro, plata o piedras preciosas, buena doctrina, o igual una doctrina así regular, ¿no? De que, no, pues yo me conformista, ¿no? Pues ya con que vaya a la iglesia y pues escuche las predicaciones y pues con eso ya es suficiente. Entonces, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los deseos carnales, pues vamos a dar rienda suelta y vamos a ver que pues nos vamos a dejar guiar por ellos, ¿no? Y entonces ese es el otro material, madera, heno y hojarasca, y vemos que todas esas son flamables, no son flamables, sino, bueno, son fáciles de consumir por el fuego, que lo muestra en el versículo 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recuerden, sobreedificó, el fundamento ya está puesto, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, y entonces, ¿cuáles son los materiales que se queman? Si tú pasas el oro, la plata y las piedras preciosas, pues el oro para que se haga líquido, pues tiene que ser por temperaturas muy altas, ¿no? Pero aún así se quema más fácil la madera, el heno y la hojarasca. Entonces, ¿qué estamos, hermanos, edificando sobre nuestro fundamento? Sobre cuál es nuestra doctrina. ¿Tenemos buena doctrina y además la llevamos a la práctica? ¿Somos cristianos carnales todavía que nos dejamos guiar por la naturaleza pecaminosa? Que es muy vago, pues no importa, en fin, Dios, como mencionaba, ¿no? Dios me va a perdonar, y gracias a Dios nos perdona si hay arrepentimiento. Entonces, versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, ¿y qué es lo que se va a quemar? Madera, heno y la hojarasca, él sufrirá pérdida. Habla de sufrimiento. El pecado trae consecuencias. No hacer la voluntad de Dios trae consecuencias. Este sufrimiento lo compara con fuego. Bueno, dice que el fuego la probará, ¿no? Y el fuego, ¿qué hace el fuego? Quema. Cuando tú te quemas, se siente bonito, ¿no? No, arde. Y la verdad, si una vez, sí, me quemé con la plancha y pues ahí estuve. Bueno, que no es fuego, ¿verdad? Pero habla de calor. Cuando te quemas, pues se te hace, ¿y cuánto te dura el dolor, no? Y luego te sigue ardiendo, y bueno, vemos que hay diferentes niveles de quemaduras. Entonces hay sufrimiento, vivir en la carne te va a traer sufrimiento. Si la obra de alguno se quemará, él sufrirá pérdida, y algo aquí importante, si bien él mismo que dice, será salvo, aunque así como por fuego. Entonces está diciendo que es cristiano, pero es un cristiano carnal, que pues va a tener vivir en la carne le va a traer consecuencias. Su vida carnal le va a traer sufrimiento. Entonces, ya para terminar, aplicaciones. Como vimos, igual recordando Efesios, ¿no? Como les dije, esta era una predicación de Efesios y de Corintios. Entonces, si estás muerto espiritualmente, Dios te puede y te quiere dar vida, y esta vida está en su Hijo.
No basta, hermanos, con estar vivos espiritualmente, no basta con recibir a Cristo, sino hay más cosas que tenemos que hacer. Vemos también que tiene que haber una diferencia entre nuestra vida y la vida de los incrédulos. Si decides seguir, acuérdense que si pecamos porque queremos, entonces nosotros decidimos. Si decidimos seguir viviendo en la carne y alimentar a nuestra carne, estamos resistiendo a Dios y como vimos, va a haber pérdida y sufrimiento. Hermanos, debemos de preocuparnos más por nuestra vida espiritual, pues hay mejores resultados y es más sabio invertir en lo eterno que en lo terrenal. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este pequeño esta enseñanza que hemos recibido de tu palabra, Señor. Ayúdanos a que tu Espíritu, Señor, obra en nuestro corazón y nos ayude a autoexaminarnos, Padre, respecto a la manera en que vivimos diariamente aquí en la tierra, en donde nos has puesto, Señor, el lugar, la familia donde nos has puesto, el trabajo donde nos has puesto, la escuela donde nos has puesto, Señor. Pues tu voluntad, Señor, es que reflejemos a Cristo en nuestra vida, Señor, pues debemos de ser diferentes, como lo hemos visto, Señor. Padre, si hay alguno aquí que piensa que es salvo, pero en realidad no lo es, Padre, que tú le quebrantes, que tu Espíritu obre en su corazón y le ayudes a darse cuenta de su pecado, Señor, y que eso le traiga a arrepentirse, Padre, y no viva una vida religiosa solamente, Señor, sino viva una vida buena y agradable a ti, Señor, como tú lo enseñas en tu palabra, Señor. También, Padre, si hay aquí un cristiano que todavía se deja guiar por su carne, que no está luchando contra sus deseos, Señor, que tú le ayudes a darse cuenta, Señor, y también a arrepentirse, Señor, y a pedir perdón, Señor, sabiendo que recibirá el perdón tuyo, Padre. Y también ayúdanos a los demás, Señor, aquellos que sí viven conforme al Espíritu, Señor, que no se desanimen, Señor, sino que tu Espíritu siga fortaleciendo a su espíritu y puedan seguir permaneciendo en tu camino y en tu palabra, Señor. Gracias te damos, pues, por esta oportunidad que tú nos das de conocer esta verdad respecto a la vida espiritual que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, pues, a vivir espiritualmente, Señor, a alimentarnos de tu palabra, Señor, a escudriñar tu palabra y a no dejar guiarnos por nuestros deseos carnales, Señor, y sabiendo que pues no te agrada a ti, Señor. Ayúdanos pues a vivir de una manera que te glorifique y que te honre pues en toda nuestra manera de vivir, Padre. Así con actitud de oración voy a dar lugar al hermano Eder, Señor, al hermano Eder para que continúe en la oración. Así en actitud de oración. Piense en su vida. Mire hacia cómo es usted. Viene a la iglesia. Aquí en la iglesia se comporta como alguien de la iglesia, pero afuera de la iglesia ya no. Afuera de la iglesia, sin mucho esfuerzo, rápidamente se acopla al mundo, en su forma de hablar, en su forma de hacer las cosas, en sus pensamientos. Piense, medite. ¿Ha creído realmente en Cristo? Si no lo ha hecho, hoy es un día especial en el cual puede tomar esa decisión de ya ponerse en serio con Dios y rendirse a Él. Hermano, hermana, que sí es creyente, pero su dieta bíblica es pequeña. Todavía deja lugar a la carne. No aprovecha las oportunidades que Dios le da para crecer. Y
puede que sienta que está creciendo, pero ahora piense cuando vienen las pruebas, ¿qué sale? Inmediatamente se asusta, inmediatamente se desanima, inmediatamente magnifica los problemas y se hunde en desesperación. ¿Qué sale de su bolsita de té cuando llegan las pruebas? Señor, tú conoces cada corazón. Tú sabes si hay alguien aquí que puede imitar la vida cristiana, pero no es cristiano y corre peligro. También conoces los corazones de hermanos, hermanas que no edifican bien su vida cristiana. Ven más noticias que leer la Biblia. Pasan más tiempo buscando cosas del mundo que buscándote a ti. Y edifican mal. Y cuando vienen las crisis se nota. Tú habla a cada corazón. Y así en actitud de oración habrá alguien que diría, la verdad tengo que admitir. Puedo venir a la iglesia, pero afuera de la iglesia no parezco cristiano. Afuera de mi casa no parezco cristiano. En la iglesia o en mi casa sí lo puedo imitar porque hay algo que me detiene a ser como realmente soy afuera. Pero hoy me doy cuenta que eso es un indicativo de que en realidad no soy cristiano y necesito volver a Dios. Necesito llegar a Cristo. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para todo hermano, hermana, ¿qué edificamos? Somos salvos, pero ¿qué estamos construyendo arriba? Cosas que se queman cuando vienen las pruebas, cosas que se destruyen cuando vienen las dificultades, cosas que se deshacen cuando llegan los recuerdos. ¿Qué edificamos? Habrá alguien que diría, Dios ha hablado a mi corazón, hermano. No he estado edificando sanamente, sabiamente. Reconozco que tengo a Cristo como mi Salvador, pero también tengo que reconocer, me falta dieta del Señor. No edifico sanamente. Y cuando vienen las pruebas me desanimo. Cuando vienen las pruebas me rindo. Cuando vienen las pruebas cedo a la tentación, porque me doy cuenta ahora que es porque no estoy edificando bíblicamente mi vida. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. El altar está abierto mientras nuestra hermana toca el piano. A lo mejor está edificando bien, pero nos cansamos y necesitamos decir, Señor, necesito fuerzas para seguir edificando bien mi vida. A lo mejor no estoy edificando bien y necesito pedir perdón. El altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, tu bendición para nuestro hermano Alonso, que tú, Señor, le sigas preparando y que él se pueda gozar de ver cómo tú vas transformando su carácter y moldeándolo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
para un servicio eficaz. Bendice, Señor, también a los otros jóvenes que han estudiado, que están en el instituto, Señor. Que tú, Señor, sigas trabajando también en sus vidas, también forjándolos en su carácter para la mayor gloria tuya. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de irnos, normalmente a los misioneros les damos una ofrenda. Hay algo que, voy a ser sincero, descubrí ahora que estuve en Hermosillo. Algo que sí me da pena en cierta manera. Otras iglesias ayudan a nuestros jóvenes. Allá hay algo que se llaman becas o algo así. Y la juntan entre iglesias. Y ayudan a nuestros jóvenes del instituto. Y nosotros nunca les ayudamos. Son nuestros jóvenes y estaban allá. Y nunca. Bueno, en parte porque no sabíamos, voy a ser sincero. No sabíamos. Y yo no sabía y no me dijeron que existía eso. Así que también ya le dije a Alonso, lo regañé por no decir. Porque no sabía. No sabía que otras iglesias juntan dinero para ayudar a los jóvenes que estudian en el instituto. Y ellos eran nuestros jóvenes y han estado allá sin recibir ningún apoyo de nuestra parte. Pues ya nuestra hermana Elizabeth ya salió, ya se graduó, ya nos venimos a dar cuenta hasta ahorita. Ya ni modo. Y sí les animo a los jóvenes de instituto que cuenten, que cuenten, porque luego no cuentan qué pasa y pues uno pues dice, bueno, ya, normal todo. Entonces vamos a recoger una ofrenda para nuestro hermano Alonso en esta ocasión, para ayudarle con con su preparación. Vamos a pedir a los hermanos encargados de la ofrenda si pueden pasar, y vamos a estar recogiendo esta ofrenda. Y también el hermano Alonso no se escapa de lo que dije de Jonathan. ¿Se acuerdan que les dije de Jonathan? Que los llamados, a veces pensamos que el llamado es algo individual entre Dios y el llamado. Y la persona llamada dice, pues Dios me llamó. Y ya. Pero lo que les he dicho con respecto a Jonathan también es válido con respecto a Alonso, con respecto a Josías y con respecto a la hermana Elizabeth y a Débora. La iglesia tiene que sentir también el llamado de ellos. La iglesia tiene que probar que son llamados. Es algo de doble acción. Alguien puede decir yo soy llamado, pero si la iglesia dice, ¿a poco? Nunca te vemos trabajando en la iglesia. Nunca ayudas. Eres así. Sí, la iglesia puede decir no es cierto. No te creo. Entonces también se aplica y lo hemos visto y por ejemplo en el caso de nuestro hermano Jonathan lo hemos probado ampliamente. Ustedes tuvieron la oportunidad de probarme por muchos años. Veintitantos años de servicio prueban que, creo que les prueba que sí soy llamado. Si estuviera jugando ya no estaría aquí. Entonces, pues sí, vamos a estar orando por estos jóvenes que son llamados, y la iglesia tiene el deber de probar que si realmente lo son. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a nuestro hermano Enrique si nos guía en oración. Padre nuestro, gracias te damos por esta palabra de Dios, conoce nuestro corazón, nuestra intención, nuestros pensamientos, ayúdanos a tener tu corazón siempre, a poder extraer tu palabra, tus estatutos, para poder vivir. Padre celestial, que lo que hagamos siempre sea para
Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos en oración antes de concluir este servicio. Alabado Padre Celestial, le damos gracias en esta noche por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia para con nosotros. Nos has dado un buen día de servicio a ti, Señor. Un buen día para reunirnos en tu nombre, animarnos unos a otros, a recordar las grandes cosas que has hecho con nosotros, que quieres hacer con nosotros en nuestras vidas. Te ruego, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos, para cada una de las familias aquí representadas. Que tú, Señor, nos bendigas, nos cuides, que tengamos una muy buena semana, honrándote, viviendo para la mayor gloria tuya. Los hermanos y hermanas que batallan, que tienen luchas, que viene una semana difícil, Señor, que tú, Señor, les recuerdes que estás con ellos y que no les has abandonado y no lo vas a hacer. Que, Señor, tú obres grandemente, suplas para cada una de nuestras necesidades, los trabajos, tú bendigas, que podamos honrarte y glorificarte en cada acto, cada palabra, cada pensamiento, Señor, y que uses cada evento de nuestra vida que vamos a vivir en esta semana para glorificarte y para moldearnos más a la imagen de nuestro Salvador. Llévanos con bien a nuestros hogares. Si algún hermano o hermana está aquí y padece alguna enfermedad, Señor, que tú le sanes y que podamos, Señor, congregarnos en tu nombre el próximo miércoles para glorificarte, para edificarnos, para gozarnos, Señor, de servirte. Bendice, Señor, este tiempo. Gracias, Señor, te damos y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos el miércoles.